¿Qué tal, compañeros? El día de hoy quiero que hablemos un poco más sobre el materialismo histórico. Pero antes de entender más sobre el materialismo, quiero que conozcamos más a fondo a uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, Carlos Marx, cuyas ideas ayudaron a entender más la sociedad, la economía y la política. Marx nació en 1818 en Tragris, Alemania. Fue un filósofo, economista y sociólogo. Marx fue filósofo, economista y sociólogo, y muy poco se habla de su trabajo dentro del periodismo. Su formación académica fue la filosofía y el derecho, pero su vida profesional siguió más hacia el periodismo y la política. Una parte fundamental de su carrera fue su trabajo en el periódico La Gaceta Renana en español, un periódico con enfoque crítico y social de la economía y política de su tiempo. En 1841 Marx fue nombrado editor, lo cual lo colocó en el debate crítico público en temas como el esclavismo y el feudalismo y los modos de producción, lo cual generó controversia dentro de las autoridades prusianas. En el periódico La Gaceta Renana, Marx podía expresarse libremente del esclavismo, el feudalismo y los modos de producción y cómo eran explotadas las personas en su entonces. El periódico se enfocaba en algo liberal y crítico, lo cual generaba molestia dentro de las autoridades prusianas, en el cual el periódico fue suprimido en 1843 con la censura, lo cual generó que Marx tuviera que trasladarse a París, donde conoce a uno de sus acompañantes dentro del materialismo histórico, Federico Engels, personaje fundamental dentro de la historia. Para finalizar, Carlos Marx fue un pensador importante porque explicó cómo el capitalismo genera desigualdad. Por eso recomiendo estudiar sus ideas de forma crítica para comprender mejor la realidad y buscar una sociedad más justa. Mi conclusión los invita a reflexionar para transformar la sociedad hacia mayor justicia. Gracias. Hola, hoy voy a hablarles sobre Friedrich Engels, un pensador fundamental para entender cómo surgen las desigualdades sociales y cómo la economía influye en todos los aspectos de la vida humana. Engels nació en Alemania en 1820 en el seno de una familia burguesa dedicada a la industria textil. Desde joven pudo observar las injusticias del sistema capitalista, especialmente en las condiciones de los trabajadores en la fábrica. Esa experiencia lo marcó profundamente y lo llevó a desarrollar un pensamiento crítico sobre la sociedad. En el libro Socioeconomía General destaca cómo Engels analizó las relaciones entre economía y estructura social, algo fundamental para entender la socioeconomía. Él planteaba que las condiciones materiales, es decir, cómo producimos y distribuimos los bienes, determinan gran parte de la organización social, las ideas, las leyes y hasta la cultura. Junto con Karl Marx, Engels formuló el materialismo histórico, una teoría que explica la historia de la humanidad como una lucha entre clases sociales. Según Engels, las transformaciones sociales no se originan en las ideas, sino en los cambios económicos y en los conflictos entre quienes poseen medios de producción y quienes solo tienen su fuerza de trabajo. Su obra más conocida, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, también es muy importante dentro del campo socioeconómico, porque nos muestra cómo las formas familiares y las instituciones políticas nacen a partir de las necesidades de la economía y de la propiedad. Engels veía en la desigualdad de género y en la estructura familiar tradicional un reflejo del mismo sistema de dominación económica. El libro también retoma muchas de estas ideas al analizar cómo la economía no puede separarse de la sociedad. Y Engels nos invita a mirar la realidad con una visión más crítica y entender que los problemas sociales como la pobreza, la explotación y la desigualdad tienen raíces económicas que podrían cambiarse o transformarse de manera más colectiva. En resumen, Engels no fue solo un filósofo, sino también un observador comprometido con su tiempo. Su pensamiento sigue siendo base fundamental para comprender cómo la economía influye en nuestras vidas y cómo el cambio social es posible a través de la acción consciente de las personas.
El materialismo histórico es una propuesta creada por el filósofo Carlos Marx y el filósofo Friedrich Engels, en el cual la teoría se basa en la lucha de las clases sociales por el control de los medios de producción. En este tema se basa más sobre lo material, como dice su propio nombre, que se enfoca en las condiciones de la existencia humana y la lucha entre las dos clases sociales, que sería la burguesía, que llegaran a ser las empresas, los dueños, jefes de las empresas, y por otro lado estaríamos nosotros, que somos la clase proletariada, que se basa en los asalariados, los empleados. Unos ejemplos que podríamos tener sobre el materialismo histórico en la vida cotidiana podría ser el trabajo y el empleo, que ya ahorita el proletariado, que es el empleado, lo único que tiene para subsistir es la fuerza de trabajo. Ya en la clase burgués lo que ofrece serían ya los medios de producción, como los materiales, la materia prima, la maquinaria. También otro ejemplo que podríamos dar sería el estilo de vida. El estilo de vida, pues, podrían ser influencias por modas. Ya, por ejemplo, poniendo ejemplo, una empresa de ropa, podría ser Adidas. Podríamos ver a famosos usando este tipo de ropa, a zapatos, playeras, y que a uno también le gustaría tener esa misma ropa. Para esa persona que es la clase burgués, es un poquito más fácil llegar a conseguir todo ese tipo de estilo de vida, ya comidas caras, buenos restaurantes. En caso para la clase proletariada es un poquito más complicado, ya que lo que tiene su propia fuerza de trabajo, por el cual llegan a pagar salario mínimo en la mayoría de empresas, y es raro encontrar una empresa que nomás esté iniciando uno o lleve ya unos cuantos años pague más del salario mínimo. Como otro ejemplo podríamos ver la desigualdad social, que nos habla un poquito ahorita del tema anterior también, que nos habla de las personas con riquezas y personas que llegan a cubrir lo básico. La lucha de clases. La concepción de la lucha de clases se centra en el materialismo histórico, ya que la teoría de esta fue desarrollada por Karl Marx y Engels en el siglo XIX. Según esta perspectiva, los procesos históricos no se explican principalmente por ideas, individuos o hechos aislados, sino por las condiciones materiales de producción y las relaciones sociales que se derivan de ellas. Marx sostiene que toda sociedad está estructurada en clases sociales, ya que por su relación con los medios de producción, esta división genera intereses económicos contrapuestos, lo que da lugar a los conflictos estructurales. En términos generales, esta estructura social estaba dominada por dos estructuras, que era la clase dominante. Esta clase controlaba los medios de producción, el poder político e ideológico, y la clase subordinada, que ésta únicamente podía vender su fuerza de trabajo y sufría de diferentes formas de explotación. La lucha de clases no siempre fue abierta o violenta, sino que también expresaba leyes, ideologías, instituciones o conflictos laborales. Los modos de producción y conflicto histórico en cada etapa se organizaban en un modo específico. Algunos ejemplos de esto eran la época esclavista, que siempre había un conflicto o entraban en conflicto con los amos y los esclavos. En el feudal lo mismo, fue un conflicto con los señores feudales y los siervos. Y el capitalismo fue con la burguesía y los proletarios. Cuando las fuerzas de producción entraban en contradicción con las relaciones de producción existentes, se generaban unas crisis que podían desembocar en transformaciones profundas del sistema, ya que para esto hubo un cambio social y revolución, ya que para Marx el cambio histórico ocurrió cuando la lucha de clases alcanzaba un punto crítico,
dando lugar a las revoluciones sociales. El capitalismo o la contradicción central es la explotación del proletario mediante la apropiación de la plusvalía. La plusvalía es el generado por el trabajador y no es retribuido por su salario. En conclusión, desde el materialismo histórico, la lucha de clases permite comprender las transformaciones sociales, económicas y políticas a lo largo de la historia. Yo les voy a comentar sobre el modo de producción. El modo de producción es un concepto fundamental dentro del materialismo histórico, que fue desarrollado principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels. Cuando hablamos de modo de producción, nos referimos a la forma en que una sociedad organiza la producción de sus bienes. ¿Qué quiere decir? Cómo organiza la producción de los bienes que necesita para sobrevivir. Qué recursos, qué herramientas, quiénes trabajan y quiénes son los propietarios de todos estos recursos. Este concepto es clave ya que, según el materialismo histórico, la economía de una sociedad, la economía de una sociedad identifica la organización social, política e ideológica de esta misma. El modo de producción está conformado por dos partes: las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Comenzando con la primera, las fuerzas productivas. Esto implica todo lo que nos permite producir, que son los recursos naturales, las herramientas, el trabajo, la tecnología, pero sobre todo la fuerza de trabajo humana. Esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, principalmente con cosas muy simples hasta maquinaria industrial muy avanzada, que es con la que contamos actualmente. Luego de esto sigue las relaciones de producción, que esto se lleva a cabo mediante el proceso de producción. Se lleva a través del propietario o dueño, el trabajador que vende sus servicios y a dónde van dirigidos todos los recursos que producen. Aquí es donde entra en juego las diferentes clases sociales, ya que según Marx, cada etapa histórica tiene su propio modo de producción. Por ejemplo, en la antigüedad existía el modo de producción esclavista, donde los esclavos eran las principales fuerzas de trabajo. Luego surgió el feudalismo, donde se desarrolló la relación entre feudales y siervos. Y más adelante surgió el capitalismo, donde predominó la relación entre burgueses, que son los que tienen los medios de producción, y los proletarios, que son los que venden su trabajo a cambio de una remuneración económica. Es importante entender que el modo de producción no se mantiene estático, sino que va cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, si las fuerzas productivas entran en conflicto con las relaciones de producción existentes, el modo de producción llega a cambiar, ya que cuando estas dos ya no permiten el desarrollo de producción, se generan crisis y transformaciones sociales, y en ese momento surge el cambio de modo de producción. Por eso es importante entender el modo de producción, ya que si llegamos a entender esto, podemos llegar a entender un poco de por qué surgen las diferentes clases sociales y las desigualdades. El día de hoy les estaré compartiendo y explicando brevemente lo que fue el sistema de producción esclavista y en qué consistía. Este fue un sistema económico en el cual la producción dependía netamente del trabajo forzado de las personas esclavizadas, quienes eran consideradas muchas veces propiedad de sus dueños y amos, en el cual estos no tenían derecho ni libertad, y fue de los primeros sistemas económicos organizados en la historia, en el cual se desarrolló en sociedades en el cual empezaron a producir unos excedentes y a formar estados más complejos. El modo de producción esclavista, el esclavo no recibía algún tipo de salario. Muchas veces eran forzados a trabajar a más de 16 horas de trabajo, muchas veces con violencia, escasez, etc. En el cual directamente el amo controlaba todos los medios de producción, como lo era la tierra, las herramientas y a las personas que las trabajaban.
Esta economía se sostenía básicamente de las actividades como la agricultura, la minería, la ganadería y la construcción de grandes ciudades. Gracias al trabajo del esclavo, las clases dominantes podían acumular más riquezas y beneficiarse más ellos. Este sistema fue muy común en las civilizaciones como Grecia, Roma, donde la esclavitud era vista como algo normal y necesario para el funcionamiento de la economía. Este modo de producción se mantuvo durante muchos años gracias a las leyes y normas que las protegían, en el cual protegían más al amo que al esclavo, y muchas veces eran sometidos a violencia y a castigos para evitar rebeliones, y velaban mucho por los intereses políticos y sociales y económicos de sus dueños. Aunque fue un sistema muy rentable en este modo de producción, hubo muchas desigualdades, tanto sociales, y limitó al desarrollo humano a la mayoría de la población. Empezó a entrar en una crisis debido a rebeliones de los esclavos y fueron dando orígenes o nuevos comienzos a nuevos modos de producción, como lo fue el feudalismo. Hola, vamos a hablar sobre el modo de producción feudal. Una pequeña frase: estudiar la Edad Media es descubrir cómo pequeñas historias construyeron los grandes cambios en el mundo. Primero, la aparición del modo de producción feudal. El feudalismo surge en Europa occidental tras la caída del Imperio Romano, aproximadamente entre los siglos V y IX, con la crisis del poder central, la inseguridad y las invasiones. La tierra se convirtió en la fuente principal de riqueza. Los grandes propietarios ofrecían protección militar a cambio de trabajo y lealtad. Así se formó una nueva organización económica y social basada en la posesión de la tierra y en relaciones de dependencia personal entre señores y campesinos. Segundo lugar, los rasgos fundamentales del modo de producción feudal. La base de la economía feudal era la agricultura. La sociedad estaba dividida estamentos en los señores feudales, que poseían la tierra, los siervos que la trabajaban y el clero que cumplía funciones religiosas y culturales. Los siervos no eran esclavos, pero tampoco eran libres. Estaban ligados a la tierra y debían pagar rentas al señor en forma de trabajo, producto o dinero. El poder político y económico estaba descentralizado, ya cada señor ejercía autoridad dentro de su feudo. Por último, el nacimiento del capitalismo, el seno del feudalismo y su hundimiento. Con el paso del tiempo, el comercio comenzó a desarrollarse, crecieron las ciudades y surgió una nueva clase social, la burguesía. El uso del dinero se expandió, muchos siervos se libraron de la producción, empezó a orientarse el mercado. Estas transformaciones debilitaron las relaciones feudales y dieron origen al modo de producción capitalista, basado en el trabajo asalariado y la propiedad privada de los medios de producción. Así, el feudalismo entró en crisis y fue reemplazado progresivamente por el capitalismo. En conclusión, el feudalismo fue un sistema basado en la tierra y la dependencia personal. Asimismo, sentó las bases económicas y sociales clave para el capitalismo. A continuación, el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico-social basado en la propiedad privada de los medios de producción,
donde el capital se acumula para generar beneficios en un mercado libre. Las características principales del capitalismo: propiedad privada. Los individuos y empresas poseen bienes, tierras, recursos, no del Estado. Mercado libre. Los precios y la producción se determinan por la interacción entre oferta y demanda. Competencia. Las empresas compiten para atraer consumidores, lo que fomenta la innovación y eficiencia. Capital y trabajo se basan en la inversión de capital, dinero, maquinaria, para generar más capital utilizando trabajo contratado. También a menudo se piensa en el capitalismo como un sistema económico en el que los actores privados poseen y controlan la propiedad de acuerdo con sus intereses. La infraestructura y la superestructura. Según el gran pensador Carlos Marx y su teoría, la infraestructura es la base económica de un todo. Cuenta con su propia historia y es la parte que se sabe que está, pero no se ve. La infraestructura es la conexión entre las relaciones de producción y las fuerzas de producción. Dicha conexión es la encargada de generar la infraestructura, ya que sin una buena relación de producción y una buena fuerza productiva no se podría crear absolutamente nada. A crear me refiero a los bienes materiales que se logra conseguir con la unión de la relación de producción y las fuerzas productivas. La infraestructura en su gran mayoría está constituida por la clase proletaria, los cuales venden su fuerza de trabajo para crear dichos bienes materiales. Y por otro lado lo están los bienes de producción entregados por los burgueses para generar un bien material y por ende generar una ganancia para ellos mismos, de los cuales surge la lucha de clases sociales por el trato recibido de la clase burguesa hacia la clase proletaria. Y también surge en la infraestructura el capitalismo, y todo esto sirviendo para crear una estructura económica. Mientras que por otro lado tenemos la superestructura. La superestructura es la parte que sí vemos, como las leyes, la política y la ideología, como las diversas formas de conciencia, etc., los cuales conforman un conjunto de elementos de la vida social. La tesis básica creada por Carlos Marx sobre el materialismo histórico es que la superestructura depende de las condiciones económicas en que vive cada sociedad, de los medios y las fuerzas productivas. En otras palabras, la superestructura depende de la infraestructura para subsistir. La superestructura no cuenta con una historia propia e independiente, sino que al contrario, como lo antes mencionado, la superestructura depende totalmente de la infraestructura en la que se mantenga. Un ejemplo mejor explicado sobre estas dos es que es la construcción de un edificio. ¿Por qué? Porque en la construcción de un edificio se tienen cimientos y dependiendo de los cimientos es que el edificio se puede mantener de pie o se puede derrumbar.
el mejor explicado sería que los cimientos de un edificio es la infraestructura. ¿Por qué? Porque teniendo una buena infraestructura el edificio se puede mantener de pie. En otras palabras sería que la infraestructura en la construcción de un edificio retoma el papel de los cimientos, mientras que la superestructura en dicha construcción retoma el papel del edificio de la parte de la tierra para arriba. Esto generando la controversia de que sin una buena estructura lo del edificio se viene abajo. ¿Qué tal, licenciado y compañeros? A mí me tocó hablar del tema sobre la importancia del materialismo histórico. Considero que hay algunos puntos que podemos tomar en cuenta para poder entender su importancia del materialismo. Uno, podemos partir desde el objeto de estudio, ya que trata de estudiar las leyes más generales y del desarrollo de la sociedad en conjunto. Esto pues ha adquirido una independencia como teoría sociológica general que sirve como base de historia científica del progreso de la sociedad en su totalidad, la cual pues se obtiene mediante la dialéctica materialista que explica pues el movimiento histórico con base a las leyes más generales, las cuales se demuestran desde la práctica social. También otro punto que considero importante es el materialismo histórico como ciencia, ya que considero que es una ciencia metodológica que no estudia un pueblo o un país por separado, sino que la sociedad humana en su totalidad. También considero que el materialismo histórico tiene gran importancia en avances de investigaciones sociales concretas y puede ser utilizado en los métodos matemáticos, métodos como encuestas, sondeos, entre otros. Otro punto que considero es que el materialismo y su papel en la lucha de clases, ya que adquiere gran importancia esto en el transcurso de la historia, donde la historia se ha visto envuelta en momentos críticos, en la cual pues en estos momentos realiza un descubrimiento el materialismo, que es la lucha de clases. La lucha de clases podemos verla reflejada en este caso desde el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y considero que esta lucha de clases da como una fuerza motriz en la revolución. Por último, considero que el materialismo histórico tiene vigencia en la actualidad, ya que podemos decir que el desarrollo de la sociedad en su totalidad, a partir de condiciones materiales de la vida, enfocados en la actualidad, el materialismo sigue siendo una herramienta fundamental en este caso para comprender los problemas sociales, económicos, políticos que enfrenta nuestra sociedad moderna. Trata como de explicar la desigualdad en la sociedad, analizando pues, en este caso quién controla los medios de producción y quiénes serían en este caso los que venden su fuerza de trabajo. Esto considero que se ve más reflejado en el sistema de producción capitalista, en la cual existen dos clases sociales, una es la burguesía y la otra es el proletariado. Eso sería todo, muchas gracias.